Un viaje infinito por los temas de actualidad. Lo que faltaba en Infinita, con Paola Berlín y Matías de la Maza. Y de lo que está pasando en Miami nos vamos a lo que está pasando en el Palacio de la Moneda, un cónclave oficialista invitado por el presidente Gabriel Boric, que partió con cierta cantidad de personas invitadas y luego se fue acotando hasta el punto en que una ceremonia que se iba a realizar en el ex Congreso Nacional finalmente se termina realizando dentro del Palacio de la Moneda debido a la reducción de invitados. Y es que algunos partidos finalmente declinaron la invitación. Partidos que se les extendió la invitación incluso cuando no formaron parte del oficialismo propiamente tal, como la Democracia Cristiana, pero otros que sí lo hicieron también con diversos argumentos, finalmente decidieron restarse de la instancia. Uno de ellos fue la Federación Regionalista Verde Social, por lo cual conversamos con el diputado de ese partido, ex candidato presidencial, Jaime Mulet, a quien le agradecemos estos minutos para hablar con Radio Infinita. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, diputado, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien. Oiga, que está con voz estereofónica. Tiene un muy buen micrófono, diputado. Sí, creo que fue el micrófono, Sí. ¿Por qué se escucha mal? No, No, se al escucha revés. excelente, al contrario, Se si eso es lo que escucha estamos muy bien. diciendo, se escucha mejor que nosotros, si eso es lo que nos Se escucha sorprende. muy bien, Buen muy sonido. bien. Sí. Oiga, diputado, partir por lo básico, ¿por qué finalmente la Federación Regionalista Verde Social no participa de esta instancia? A ver, nosotros lo señalamos ya hace algunos días, nos lo veníamos insinuando. A ver, uno, porque creo que el cierre del gobierno termina mal. O sea, termina mal al menos internamente. Nosotros manifestamos una diferencia que se fue profundizando, yo diría, durante el último año, que tiene que ver con algunos aspectos respecto a la mirada política del gobierno, cómo enfrentar el proceso electoral del 2025. Nosotros éramos partidarios de enfrentarlo con dos primarias, una de la centroizquierda y una de la izquierda, con dos listas parlamentarias. Y se crearon diferencias y en algún momento el presidente Boric se quiso imponer con el ministro del Interior, incluso las listas parlamentarias, tema que era propio de los partidos y nosotros obviamente tuvimos ahí el desarrollo de una lista alternativa. Eso generó una reacción, a mi juicio, equivocada del gobierno, que terminó sacando al único ministro que teníamos, que era un muy buen ministro, hacía bien el trabajo, que era Esteban Valenzuela, y empezó a sacar toda la gente de noche del gobierno, que no era mucha, pero hubo una reacción que en el fondo generó una distancia mayor. Eso obviamente unido ahora en los últimos meses a la reforma política que introduce una serie de modificaciones que le complica la vida a los partidos medianos como el nuestro, a los pequeños que también están más complicados y también a nuevos partidos, que no nos pareció porque obviamente tiene que ver con el trabajo permanente político en el país, y se generó ese cuadro de instancias, y yo creo que tampoco es para celebrar un cierre, digamos, tan espectacular. Creo que hemos ido entrando en una lógica de conflagración dentro de la política, incluso con el nuevo gobierno. Creo que hay que buscar más puntos de encuentro que de distancia, como que se están armando hoy día la futura oposición. También ahí hay una diferencia, como una sola oposición. Nosotros creemos que hay distintas formas de oposición. Nosotros nos hemos definido como un partido opositor, pero con una oposición constructiva al próximo gobierno. Y eso generó una distancia. Ahora entendemos que celebren, que se junten, que hagan el conclave, pero nosotros no nos sentimos cómodos ahí. Diputado, pero usted entonces asume que los que no son ustedes y que van a hacer oposición, no van a hacer oposición constructiva. Entiendo entonces, a contrario del censo, que será una oposición disruptiva o destructiva. En primer lugar, el interés en este cónclave es fundamentalmente dar una señal de una sola oposición. Y eso a nosotros no nos gusta, porque hay métodos de oposición que ya se han anunciado que creo que de alguna manera alientan distancia, van generando una situación que creo yo que no le hace bien al país. Particularmente hemos analizado, y yo creo que durante los últimos 10 años en Chile hemos cometido errores y hay que reconocer eso. A Bachelet muchas veces se le hizo la vida imposible por parte de algunos opositores. A Piñera también muchas veces se le hizo una oposición cerrada. A Boris también, incluso el propio Boris respecto a Piñera, el propio Castro respecto de Boris y otros sectores. Y uno puede revisar la prensa y ver. Y yo creo que no estamos en situación de seguir en esa lógica. Creo que esos 10 años no han sido buenos para el país, no solo desde el punto de vista del crecimiento, sino que también en lo político. Y creo que es bueno de ir inaugurando otra etapa. Le tocó, claro, a Kast. Estamos en un concierto internacional diferente. Y si no somos capaces de tener un país con una convivencia democrática mejor, nos van a terminar administrando desde el exterior. Y a mí no me gusta eso. Creo que ha cambiado mucho el contexto internacional y por eso creo que hay que bajar los decibeles en esto. Diputado,
Cuando usted dice que no termina bien internamente el cierre de este gobierno, ¿a quién o quiénes se lo atribuye? ¿Es al mismo presidente, a los presidentes de partidos? ¿Por qué no termina bien o quiénes no manejaron bien esta situación de tal forma que se termine de esta forma? Mire, leía unas declaraciones de Tomás Hirge, un hombre de izquierda, muy duras respecto del cierre del gobierno. También he leído algunas declaraciones de los radicales. ¿Por qué no? Porque políticamente no se cierra bien. Yo creo que la actuación del ministro del Interior particularmente, y bueno, permitida por el presidente Boris de alguna manera, toma partido respecto a algunos sectores en lo político, y no me refiero a los actos propios de gobierno, sino que más bien políticamente hay acciones que terminan dañando a algunos partidos, perjudicándolos y dándoles ventaja a otros, como este intento de reforma política que han hecho. Y eso tiene que ver con lo permanente, no solo con los ejercicios del gobierno. Y yo creo que eso obviamente no contribuye. En el fondo uno siente que han usado el espacio del gobierno, del cual nosotros ayudamos, formamos parte, a dañarte o a discriminarte respecto de otros que se favorecen. Y eso no lo puede entender. La política no es fácil y la verdad es que muchas veces dicen es sin llorar, pero por eso mismo uno no tiene por qué ir donde no va a estar cómodo. Estamos conversando con Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, a propósito de la reforma del sistema político, con lo cual ustedes han dicho durante los últimos días de manera bastante firme que no están de acuerdo. ¿De qué forma sienten en específico que no se tomó en consideración, por ejemplo, un partido como la Federación Regionalista Verde Social con las indicaciones que se fueron presentando a este proyecto? Mire, este es un problema que de hace tiempo. La fragmentación política y la convivencia política tiene un problema entre el Ejecutivo y el Congreso, desde Bachelet II, Piñera II y en este gobierno también. Elige un presidente por una amplia mayoría y cuando el Congreso no tiene mayoría, el presidente, se genera una situación de tensión y se produce cierta fragmentación política porque hay más partidos o porque hay partidos grandes que tienen distintas posiciones y no se articulan, y eso también genera este cuadro que es difícil muchas veces de articular. Nosotros planteamos hace más de 3 años, el 2023, en mayo, propuesta legislativa con proyectos bien estudiados, buscando una manera de ir haciéndolo, si usted quiere, sin perjudicar a algunos en favor de otros. Ir desfragmentando el sistema político a través de la formación de federaciones de partidos o de fusiones, si usted quiere, para tener un aterrizaje en lo electoral que no complicara y no entrásemos en lo que ha pasado ahora. Que algunos vivan, que otros no vivan, que algunos sobrevivan y otros no. Y eso, unido al hecho de que se sancione las conductas individualistas dentro de los partidos, con obviamente una adecuación en la ley de partidos para que los acuerdos colectivos primen sobre los liderazgos individuales, sobre el discolaje, con sanción a los que se van, después son elegidos, y una serie de situaciones que a nuestro juicio permitían regular de mejor manera la política. Y que una partecita del sistema político, pero creíamos que era importante y no complicaba mucho en hacerlo. Pero eso no se quiso avanzar y más bien desde la moneda se propone por el presidente Boric y por Elizalde una propuesta legislativa que lo que apunta es a eliminar los partidos pequeños y a imposibilitar que se hagan nuevos partidos. En el fondo es eso, a quitarle el financiamiento a los que no tienen parlamentarios, a cerrar el sistema político a un grupo de partidos grandes, tradicionales, que tampoco han hecho bien la pega durante mucho tiempo. Y creo que eso le hace mal a la política y nunca estuvieron dispuestos a buscar un entendimiento que fuera, que no cerrara el sistema político. Eso a nuestro juicio es grave, más bien un acto matonaje político. ¿Cuándo de esta forma se condena a la Federación Regionalista Verde Social, diputado? ¿Cuál sería el camino a la supervivencia, entendiendo que están en este minuto en proceso de solución? Para serle bien honesto, más allá de eso, esto tiene que ver con el sistema político. Nosotros necesitamos tener un sistema político que recupere algún tipo de prestigio. Nosotros, si no somos capaces de reformar el sistema político, vamos a terminar cada vez peor. El deseo de participar hoy día de los partidos políticos de la ciudadanía baja ostensiblemente. Se pierde la calidad de los candidatos y candidatas a concejales, a alcaldes, a diputados, a diputadas. Yo llevo hartos años en política, he estado en el Parlamento, he sido dirigente, y eso es lo que me preocupa. Más allá de la existencia de nuestro partido, que nosotros creemos que no tiene ninguna dificultad y que así lo va a resolver el Tribunal Calificador de Elecciones. Pero más allá de eso y del resultado de eso, creo que por lo menos la preocupación que expresamos tiene que ver con eso.
Porque se hacen actos, en definitiva, del que tiene cierto poder hoy día desde el Ministerio del Interior, de la Presidencia, ¿cierto? Que no tienen que ver con una propuesta justa, legítima, proporcional, y más bien es una captura de poder en desmedro de otro, de manera hostil, sin de por medio la voluntad de la ciudadanía a través del voto, nos parece grave. Y creo que eso es lo que por lo menos destruye o socava o perjudica las reglas de la democracia. Entonces, por eso, nosotros seguiremos existiendo o habrá que reinscribirse. Bueno, eso es menor. Lo importante es tener un sistema donde quienes puedan y quieran organizar un partido puedan organizarlo y que puedan concursar, que puedan competir. Los partidos deben estar desafiados siempre, porque si no, obviamente se anquilosan, se distancian más de la gente. Y cerrar el sistema político, poner tantas trabas que lo transforme en un verdadero oligopolio, cartel, no le hace bien al país ni le hace bien a la democracia. Por último, diputado, entendiendo este distanciamiento que existe entre múltiples fuerzas que van a ser opositoras a partir de la próxima semana, del 11 de marzo, ¿de todas formas ve posible cierta coordinación, en algunos minutos actuación en conjunto, o sí, las formas de llevar adelante oposición van a ser demasiado distintas? No, yo creo que las formas no tienen por qué distanciarse absolutamente del fondo. Yo creo que si el presidente Kast, por ejemplo, pretende socavar los derechos, llamados derechos sociales y avance en materia de derecho laboral, derecho social, políticas de salud, quitar apoyo a la gente modesta de este país, que es la inmensa mayoría, obviamente vamos a estar todos juntos en eso. Y yo espero que no tenga la tentación de hacer eso. Ahora va a haber una reforma luego para disminuir los impuestos. Bueno, si está bien equilibrada, pero no disminuye derechos sociales, habrá que verlo, se fija. No se trata de hacer oposición por oposición, pero en un país tan injusto y desequilibrado como Chile, obviamente habrá una oposición dura si es que se pretende, sobre todo, disminuir derechos de los sectores más vulnerables, congelar las jubilaciones, bajar algunos subsidios. Eso yo no lo voy a permitir en ningún caso, y obviamente habrá que defender a la gente más modesta. Las empresas, los sectores más ricos, más pudientes, no tienen dificultades, pero nosotros tenemos que estar allí, defender las regiones, las pocas atribuciones que tienen las regiones, los pocos recursos para los regionalistas, los temas verdes que son tan relevantes para nosotros. Ahí vamos a estar, obviamente, defendiendo al menos lo que hasta ahora se ha logrado en distintas materias. Un poco de eso se trata esto. Pero si se quiere ir a recortar, por ejemplo, derechos sociales, pues van a estar todos juntos, y no solo los partidos políticos, va a estar la gente. Pero cree que hay algunos... Y eso va a depender de la habilidad del presidente de la República para, hacer sus propuestas, reactivar el país, pero obviamente sin dañar a la población más vulnerable. ¿Y cree que va a haber algunos partidos que van a tomar una postura de negar la sal y el agua, como se dice a veces? Yo creo que sí. Eso es muy tradicional aquí en Chile. En la década del 60 un partido le negaba la sal y el agua a la democracia cristiana, y así es esto. Algunos ya han anunciado que van a salir a protestar, que van a cerrar. Y eso, a mí creo que hay periodos en la historia donde uno tiene que, sobre todo por lo que pasa a nivel internacional, que no es fácil. Esta era Trump ha generado una serie de un debilitamiento del multilateralismo, de los organismos internacionales, lo que nos estábamos acostumbrando desde la Segunda Guerra Mundial, y ese cuadro de inestabilidad daña a Chile. Si nosotros no tenemos marcos mínimos entre nosotros dentro, vamos a terminar siendo administrados o por China, por Estados Unidos, el país, digamos, porque creo que lo importante es tener posiciones comunes en materias que tienen que ver con las relaciones internacionales de Chile y su esquema multilateral que viene por lo menos durante los últimos 50 años desarrollando. Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, conversando con nosotros en Infinita esta tarde. Le queremos agradecer muchísimo su tiempo y que tenga un buen fin de semana, pues. Buen fin de. Muchas gracias a ustedes. Chao, muy buenas chao. tardes. Chao, diputado, estamos hablando. Adiós. Viene el dato musical con Juan Manuel Astorga cuando son las 6 de la tarde.